saludamos al diputado Mario Negri, uno de los 18 diputados que hay en representación de Córdoba en el Congreso. En verdad es en representación del pueblo, no estrictamente de la provincia. ¿Cómo le va, Negri? Buenas tardes. Hola, ¿cómo le va, Tonchinqui? Bien, lo convocábamos porque habíamos leído del informe que presentó. Usted se está involucrando en esta cuestión de los subsidios al transporte que no llegan a Córdoba, o que llegan en una mucho menor medida a Córdoba y al resto de las provincias que a la ciudad de Buenos Aires y al Gran Buenos Aires. Sí, una muestra más de discrecionalidad. Hace un tiempo largo que yo sigo el tema, pero que se ha agravado. Nosotros todavía lo notamos mucho más cuando ocurrió este paro de transporte que todos lamentamos, pero que además ayer tuvo la firma de los intendentes de las principales ciudades, un reclamo fuerte en un documento que sacaron. Y esto tiene que ver con el fondo fiduciario, o sea, la plata que se distribuye en subsidios para el servicio público de transporte de pasajeros. Para tener una idea, el 70% de esos recursos se distribuye entre la capital federal y el Gran Buenos Aires. Cuando nacieron estos subsidios había un criterio de distribución más o menos pareja. Después, al correr de los años, le fueron incorporando otros ítems. Incorporaron la cantidad de vehículos que se tenían de ómnibus, la cantidad de choferes por ómnibus, incorporaron el gasoil, y ahí se produjo una desproporción descomunal. Para tener una idea, un ómnibus en la capital federal cobra aproximadamente del subsidio por mes 50.000 pesos, y el de Córdoba o Rosario, por poner por ejemplo, 18, 19.000 pesos. Entonces, si bien se han propuesto muchas acciones, yo había hecho algunas, pero ahora anuncié hoy 4 acciones que creo que son muy importantes. La primera, el día de ayer, le presenté una nota al presidente de la Auditoría General de la Nación, a Leandro Despuy, para que en el plan anual de la auditoría de este 2012 se audite la constitución de ese fondo y la forma de distribución en cada una de las ciudades y por empresas para saber cuál es el destino de lo mismo. El segundo hecho que no se había llevado adelante... La segunda gestión, ¿qué es? La segunda gestión es usar un decreto del propio presidente Kirchner, del año 2003, que cualquier habitante del país lo puede usar. Ojo a esto, Tonchinqui, puede ir por un recurso administrativo de acceso a la información pública. Usted se presenta ante un funcionario público y le dice: su secretaría infórmeme tal cosa. Si en el término de 10 días no le informa, o pasado una prórroga que le pida, usted va ante un juez, se presenta, invoca ese decreto y el juez lo tiene que poner en mora administrativa, es decir, que le tiene que dar absolutamente toda la información. En tercer lugar, le hemos presentado una nota al presidente de la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados para que cite al secretario de Transporte de la Nación e invite a los intendentes de las principales ciudades a ver si encontramos una manera más ecuánime de repartir estos subsidios. El resultado final de esto, aunque no sea esencialmente el problema del transporte, es que el interior del país termina subsidiando el boleto de la capital y el Gran Buenos Aires. Para que tengamos una idea, usted paga 1.20, 1.30 del ómnibus en la capital, y acá estamos en 3.20 en Córdoba, por ejemplo. Entonces, mientras esta brecha se profundice y lo que se distribuya sea cada vez más desparejo, seguramente los intendentes van a terminar recurriendo o tener que recurrir como parte del parche o poner dinero cuando viene un conflicto, o de lo contrario aumentar el boleto en perjuicio de la gente. Entonces, yo no sé si vamos a tener una solución inmediata. Lo que creo es que hay que aumentar el nivel de presión pública, en el buen sentido de la palabra, a los efectos de generar las condiciones para que o se aumente el monto del subsidio o se redistribuya, que es lo ideal, de una forma equitativa, que es lo que no está ocurriendo ahora. A ver, pero no son medidas meramente simbólicas las que usted presenta, porque supongamos que la Auditoría General de la Nación obtenga toda la información que usted requiere, o que haciendo uso de este derecho de reclamar información pública la obtengamos. Y el gobierno, el sucesor de Ricardo Jaime de Schiavi, le va a decir: bueno, así es como nosotros repartimos la plata. Bueno, bien, pero en todo caso mostrará la impudicia del gobierno, pero no quiere decir que no sean caminos efectivos. Que si yo no tengo si a mí no me quieren informar ciertamente cuál es el criterio para que reciba 50 Buenos Aires y 18 Córdoba, y yo hago uso de un decreto y voy a un juez y un juez le exige la información, pondrá en evidencia el criterio discrecional. Digo, obviamente que hay una puja. Si el poder se encierra en sí mismo y no le quiere dar nada, no le da nada. Lo que no invalida
de que nosotros tengamos que hacer todo lo posible porque la gente tome conciencia, para que sepa cuál es el problema y que por encima de las diferencias políticas hagamos la presión que esté a nuestro alcance para que esto tenga por lo menos una solución. De lo contrario, el camino que nos proponen es la resignación, y yo creo que ese no debe ser. Lo suyo es también un gesto, una señal para expresar su apoyo a la administración Mestre después del paro del transporte de la semana pasada. Bueno, mire, yo he estado al lado del intendente acompañándolo desde el primer momento, aquel día cuando le dije a usted por radio que me pareció una irracionalidad tirarle la basura a la calle, ¿se acuerda? Sí, cuando estaba la protesta de la entonces Crece rodeando la municipalidad. Yo me he entrevistado con el intendente y lo he ido a ver y sé la magnitud del problema, y soy un dirigente político que ha sido candidato a intendente, gobernador, es decir que sé cuál es la magnitud del problema y me preocupo, y creo que es absolutamente desproporcionado el hackeo que se le hace a la administración de Mestre para el tiempo que lleva gobernando y para una ciudad que estaba absolutamente fundida. Negri, ¿y quién lo hace? Usted dice el hackeo que se le hace... No, independientemente de los problemas, de la legítima crítica que tiene que haber, es decir, aquí nadie es Dios y todo el mundo se puede equivocar, pero convengamos que yo cuando escucho algunas voces hablar de la locura de la privatización de la cultura, le puede gustar o no una fundación, pero aquellos que llegaron a la municipalidad, que propusieron las agencias que no tuvieron ningún tipo de control, que quisieron privatizar el Banco de Córdoba, quisieron privatizar el TEC, querían bueno, entonces, muchachos, hay que tener un poco de pudor, yo digo, como mínimo un poco de sobriedad, porque no hay que vivir del pasado, pero digo, uno tiene que hacerse cargo también de los errores o no. Entonces, la administración puede tener problemas, no tengo ninguna duda, puede tener errores, no tengo ninguna duda, pero este asalto a la idea de poder gobernar en tan poco tiempo me parece que es absolutamente desproporcionado, ¿no? Esa es mi modesta visión. La desproporción está en las exigencias de quienes critican los primeros pasos que da. Usted vea el nivel de cercar, la forma en que se le acerca a la administración. Mire, está mal de fondo, han tenido que aumentar impuestos. Bueno, tuvo que terminar salvando el conflicto poniendo dinero de la ciudad, ¿no? El conflicto del transporte, bien. Sí. Diputado... ¿Cómo se manejó o no se manejó? Es otra cosa, pero la verdad digo que siempre hay que tener presente de dónde venimos, ¿no? Diputado Mario Negri, muchas gracias por estos minutos. Hasta luego, gracias a usted.